Seguimos en BTV Noticias y es momento de análisis político. Ya estoy en compañía de Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valentina? Bueno, hoy nos propones hablar de dos temas que son centrales en la aprobación del presidente y de su gestión en general de gobierno, que son seguridad y COVID, coronavirus. Sí. Empecemos por la seguridad, que durante años fue el principal problema de los uruguayos. Bueno, sí, estuvimos viendo lo que son las preocupaciones de la población, ¿no? Los temas más importantes, y la evaluación de educación, que es un tema que emerge, y ahora nos centramos en dos temas que, uno, ha aumentado en intensidad en las preocupaciones, como es la seguridad pública, y el otro que viene en descenso, pero que monopolizó la agenda durante un año, prácticamente un año y unos meses. Entonces sí, lo primero es la evaluación que hace la población sobre la gestión del presidente del gobierno en materia de seguridad pública. Y ahí lo que vemos es que hay un 56% que tiene una evaluación positiva y un 38% que tiene una evaluación negativa. Dentro de la evaluación positiva, podemos separar en el gradiente dentro de eso, que es decir, el 14% evalúa como muy buena la gestión del presidente del gobierno en seguridad pública y el 42% buena. Mientras que del lado negativo, el 38% negativo, se divide en 28% que lo considera mala y 10% la considera muy mala. Después tenemos otro porcentaje de personas que lo evalúan en forma neutra o que no opinan al respecto. Entonces, el balance hoy de la evaluación de la gestión del presidente del gobierno en materia de seguridad pública es favorable, 56% la evaluación positiva y 38% la evaluación negativa. Bien, podemos seguir porque podríamos cruzarlo eso, por ejemplo, dependiendo a quién votaron. Bueno, esa es una presentación que estamos haciendo para ver cómo los apoyos propios y las críticas propias y los apoyos ajenos se cruzan, digamos, ¿no? Y acá lo que vemos es que del total de la población hay un 9% que evalúa positivamente el desempeño del gobierno en materia de seguridad y que votaron al Frente Amplio. Y hay un 7% del total de la población que evalúa negativamente la actuación del presidente del gobierno en seguridad pública y que votaron a la coalición multicolor, ¿no? Es decir, hay, en este caso, un poco más en el cruzamiento, digamos, un poco más favorable al gobierno. ¿Por qué? Porque recibe un poco más de apoyo desde el lado de los votantes del Frente Amplio y menos críticas en ese balance de los propios votantes de los partidos de la coalición. Es interesante porque ahora que podemos seguir viendo que es la serie histórica de repente, o cómo ha evolucionado el tema de la seguridad pública, y hay que decir que solamente en este gobierno hubo un cambio, por ejemplo, de ministro respecto a seguridad pública, que algún impacto puede haber tenido o no, pero podríamos ver en la siguiente placa entonces el tema de cómo ha evolucionado en el tiempo. Sí, ha tenido bastantes cambios. Si miramos el tercer trimestre de 2020, estaba muy pareja la evaluación, con un punto más hacia lo negativo que hacia lo positivo, y que durante el año 2020, sobre el cierre de 2020 y al arranque del 2021, fue creciendo la percepción positiva de la evaluación de la seguridad pública, y después tuvo una caída en mayo que corresponde un poco, bueno, a los cambios que se fueron produciendo, pero también en ese momento hubo una caída en varios indicadores de la gestión. Muchas cosas estaban siempre, por más que se dividen la medición sobre temas específicos, siempre permea el estado de ánimo general. El estado de ánimo general con respecto al gobierno en mayo fue de los más bajos, ¿no? Claro. Cayó la aprobación del presidente, cayó la evaluación Eso arrastra a todo. Y eso arrastra a todo. Pero también empezó a discutirse más fuertemente el tema de la seguridad, empezó a generar más impacto en la agenda a medida que se fue retirando la pandemia. En ese momento que estábamos en la salida del peor momento de la pandemia, y la seguridad pública en pleno crecimiento, digamos, en las preocupaciones. Desde ese momento, ¿no? de mayo del 2021 en adelante, es el mayo de este año, en los últimos 6 meses, lo que vemos es un crecimiento sistemático de las evaluaciones positivas y una caída de las evaluaciones negativas. En este momento, la población se sitúa en el mejor momento, o evalúa en el mejor momento, la seguridad pública, o la gestión del gobierno en materia de seguridad pública de la serie que tenemos construida. Bien interesante, porque además el ministro Geber ha tenido varias interpelaciones y ha estado bastante en el medio de la polémica. Vayamos al otro gran tema.
por el otro lado, que es la pandemia y la gestión del coronavirus, de la pandemia de coronavirus. ¿Ahí cómo le está yendo al presidente? Bueno, ahí lo que tenemos es claramente una evaluación positiva, ¿no? Es decir, el 84% de la población evalúa positivamente la gestión del gobierno, del presidente del gobierno en la gestión de la pandemia del coronavirus, donde también dividimos, es decir, tenemos 84% de opiniones positivas, un 13% de opiniones negativas y un 4% de no opinión. Lo que vemos es que la evaluación positiva se divide en un 37 que evalúa muy buena y un 47 que evalúa buena. Es decir, incluso la dimensión del muy buena es muy importante. Y luego el 13% que se divide en 3% mala y 10% muy mala, ¿no? Es decir, lo que tenemos es que el saldo es claramente favorable. Donde hay un apoyo muy mayoritario por parte de la población con respecto a la gestión que se llevó, digamos, es la evaluación de la primera quincena de septiembre, es decir, ya estamos en la salida, digamos, del momento en el que estamos, es decir, bueno, el avance de la vacunación, la caída de la cantidad de casos, y termina reflejándose una evaluación claramente positiva, que incluso ya lo habíamos adelantado cuando miramos lo que fue la evaluación de la gestión del presidente, es decir, qué elementos explicaban el crecimiento en la aprobación del presidente, y uno de los que veíamos claramente era esto, el de la gestión de la pandemia impactando fuertemente en la aprobación del presidente, y acá lo vemos también en lo que es la evaluación concreta sobre el coronavirus. Podemos ver lo mismo que veíamos con seguridad, cómo están los apoyos dependiendo a si son votantes de la coalición o del Frente Amplio, bien, ese saldo. Sí, ahí lo que vemos es que claramente ha habido un cambio importante en la opinión de los votantes del Frente Amplio. En el total de la población, el 26% de votantes del Frente Amplio evalúan positivamente el desempeño del gobierno y del presidente en la gestión del coronavirus, y hay solamente un 2% que fueron votantes de la coalición y que evalúan negativamente el desempeño. Entonces acá el saldo es claramente favorable. Esto, cuando registramos el peor momento de evaluación de la pandemia, lo que tenía era una fuerte crítica de los votantes del Frente Amplio, y ahora es mayoritariamente positiva, y había algo de crítica en algo relativamente importante dentro de los propios votantes de la coalición. Eso ha cambiado, e incluso los propios votantes del Frente Amplio evalúan más positivamente la gestión de la pandemia que negativamente. Bien. Brevemente vayamos a la serie histórica para finalizar. Bien, acá lo que vemos es una U, digamos, ¿no? Es decir, arranca la serie en el tercer trimestre de 2020, es decir, cuando no habíamos tenido la ola que tuvimos, en el 83%. Sobre fin del año baja el 78% y después sí, el arranque del año fue más complejo, una evaluación positiva del 57% en mayo, que coincide con la caída en el tema de seguridad pública, es decir, es un momento donde se registró una caída importante de la evaluación en muchos indicadores. Y en el caso de la gestión de la pandemia, ese momento fue muy crítico porque tenía la mitad a favor y la mitad en contra. Y después de eso, fue un crecimiento muy importante, y ahora, al igual que pasa con seguridad pública, en el caso de coronavirus se encuentra en el mejor momento de la evaluación, es decir, está en márgenes muy pequeños, pero está situado en el mismo nivel que antes de haber tenido la ola importante que se tuvo sobre el cuarto trimestre del año, ¿no? Eduardo, me imagino que muchos actores políticos sacando apunte respecto a todos los desafíos que se vienen por delante de estos números. Gracias por ahora. Gracias a ti.